Buenos días a todos, queridos hermanos. Les saludo nuevamente. Han de decir que como fastidio, pero pues es el medio que hoy tenemos para poder seguir predicando la palabra de Dios. Y pues mientras estemos en este proceso tan difícil como sociedad, pues le seguiré molestando por este medio, ya después de forma personal, pero si no, por este medio. Les saludo con muchísima alegría para compartirles la reflexión de hoy. Quisiera, basándonos en el Evangelio, en la palabra de Dios del día de hoy, pero quizá como lo hemos hecho en otras ocasiones, no seguir tanto la secuencia hoy del Evangelio, sino solamente tomar una parte que me pareció para en este tiempo que estamos viviendo muy importante en reflexión. Hoy nuevamente se da en el Evangelio de San Juan el anuncio de que Jesús se va, pero ahora lo da de una forma diferente. Dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de poco tiempo me volverán a ver. Evidentemente que esto, mis hermanos, crea en los discípulos muchas dudas, muchos cuestionamientos de qué quiere decir eso primero, de que ya no lo vamos a ver, después de que sí, tercero, qué es eso de un poco. De hecho, en el Evangelio aparece la pregunta textual: ¿qué significa eso de un poco? Y quisiera detenerme precisamente en esta reflexión. ¿Qué significa el un poco? Primero, la presencia de Jesús está siempre, mis hermanos, siempre, por muchísimos medios, muchísimos. Recordemos cuál es la presencia de Jesús por excelencia: los sacramentos. Y dentro de los sacramentos, por excelencia, la Eucaristía, su cuerpo y su sangre. Pero también Jesús se hace presente por medio de su palabra, pero también Jesús se hace presente por medio de acontecimientos personales o sociales o mundiales, pero también Jesús se hace presente por medio de personas. Pero también Jesús se hace presente por medio de tantas cosas y tantas realidades, queridos hermanos. Por lo tanto, lo primero que tenemos que entender de este Evangelio es: Jesús siempre está presente, siempre, de una u otra forma. Entonces, ¿qué significa eso de un poco? Entramos al tiempo, que es un tema maravilloso, y tenemos que decir, queridos hermanos, que el tiempo, a menos desde un punto de vista cristiano, desde la teología cristiana, el tiempo, podemos distinguir dos tiempos. El primero, que se llama Cronos. El Cronos es el tiempo de nosotros, el tiempo que normalmente vivimos día con día, que lo dividimos en segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, etc. Ese es el tiempo Cronos, que no es más que una medición, ¿no es así? El tiempo no es más que eso, una medición. Pero entramos al otro, que es el que nos interesa, que es el tiempo Kairos, el tiempo sagrado, el tiempo santo y el tiempo de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros contemplamos el tiempo, ¿qué significa un poco? Cuando nosotros contemplamos el tiempo, evidentemente, mis hermanos, en el tiempo Cronos, nunca vamos a encontrar una respuesta a esta pregunta del Evangelio, ¿cuánto tiempo? ¿Un mes? 2 años, un día. ¿Cuánto tiempo vamos a ver al Señor y cuánto tiempo ya no lo vamos a ver? ¿Y cuánto tiempo va a pasar de que lo vemos y sí lo vemos y no lo vemos? Etcétera.
En el Cronos no existe respuesta para eso, pero en el Kairos sí, en el tiempo de Dios sí. ¿Por qué? Primero porque Dios está presente siempre. Pero mis hermanos, en la cotidianidad de nuestra vida nos podemos perder en el tiempo Cronos y olvidarnos del tiempo Kairos. Pongo un ejemplo muy sencillo. Cada que, va a sonar muy feo esto, pero porque no lo estamos haciendo, pero es un ejemplo para entenderlo. Cada que nosotros venimos a la iglesia, a ver por qué suena muy feo, porque no estamos viniendo. Cada que nosotros venimos al templo a celebrar, por ejemplo, la Eucaristía, en el momento en que entras al templo, el tiempo ya no es tuyo, el tiempo ya no te pertenece. Entramos a una realidad de tiempo que no es de nosotros. Y esto se extiende y se tiene que extender, queridos hermanos, a toda nuestra vida, a toda nuestra vida. ¿Qué es? Es muy interesante esto que viene. ¿Qué es o cuál es lo primordial para nosotros? ¿El tiempo Cronos o el tiempo Kairos? ¿El tiempo vulgar? ¿El tiempo de nosotros o el tiempo de Dios? Si tú quieres obtener una respuesta en el tiempo de nosotros, en el Cronos, nunca la vas a obtener. Si tú quieres obtener una respuesta en el tiempo Kairos, en el de Dios, estás en un ambiente, mis hermanos, propicio para que Dios nos hable. No sé si han escuchado estas palabras que tan sonadas, tan pronunciadas. El tiempo de Dios es perfecto. Padre, ¿por qué me pasa esto? En este momento de mi vida, el tiempo de Dios es perfecto. Y entonces seguimos con este ejemplo. Cuando venimos al templo, el tiempo ya no nos pertenece, ¿no? Esto se extiende a todas las facetas de nuestra vida. A mí me ha tocado escuchar con mucha regularidad, ¿no?, hermanos que te pueden decir a ti como sacerdote: Padre, pues es que se tarda mucho en la misa. El tiempo ya no te pertenece. Por eso, qué importante, mis hermanos, que ante las cosas de Dios vengamos totalmente dispuestos y totalmente disponibles, porque no hay medición de tiempo, porque no hay regulación de tiempo. El Kairos es un tiempo de Dios. Por lo tanto, esta pregunta del Evangelio: ¿qué significa un poco? Dios bendito, ¿qué significa un poco? Yo les podría, claro que no hay respuesta para eso, queridos hermanos, pero lo que sí les podría decir es: ¿qué significa un poco? El momento en que Dios decida actuar. En el momento en que Dios decida actuar. Y quisiera enlazar esto con la catequesis del Rosario que estamos viendo, porque hoy en el número 22 nos toca reflexionar sobre los misterios dolorosos. Y entonces entramos en una faceta del ser humano extraordinaria, ¿saben? Extraordinaria. A través de los misterios dolorosos de la vida de Cristo, reflexionar en nuestro propio dolor. ¿Cuántas personas, mis hermanos, sufren no solamente en su cuerpo, sino sufren en el cuestionamiento de decir: ¿cuánto tiempo va a durar mi enfermedad? ¿Cuánto tiempo va a durar mi dolor? ¿Cuánto tiempo va a durar mi sufrimiento? Hoy, a nivel de fe, podríamos nosotros decir: es un tiempo de Dios. La enfermedad, mis hermanos, es tiempo de Dios. La crisis es tiempo de Dios. Los momentos difíciles son tiempos de Dios. No sé
y quisiera compartir esta experiencia quizá muy personal, pero no sé ustedes cómo estén pasando estos días de encierro en nuestras casas por esta pandemia, pero pareciera que el tiempo es determinante, ¿no? Inclusive en las noticias diario se habla de tiempos, ¿no? Primero se nos dijo que en mayo, después llegó mayo y se nos dijo que en abril, y así. Ahora se habla que hasta junio, llegará junio y seguramente nos dirán que hasta agosto, y así nos llevaremos. Pero a menos mi experiencia en esta vivencia que nos ha tocado, ¿saben? Es que no estoy sintiendo el tiempo, mis hermanos. De repente me levanté ya hoy siendo 21 de mayo y el tiempo se ha ido. El tiempo se va cuando somos capaces, todo cristiano, de levantarnos y decir: Señor, te ofrezco este día. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a venir? ¿Qué va a suceder? No lo sé, pero mi tiempo es tuyo, pero mis actividades son tuyas. Es una visión que el Papa Benedicto XVI, en su libro que analiza y que habla de la liturgia, habla de esto. El tiempo en la liturgia es un tiempo que ya no le pertenece al ser humano. Y el tiempo en la vida del cristiano debe de ser un tiempo que ya no le pertenece al cristiano, sino que le pertenece a Dios. Quisiera invitarles a vivir esto, queridos hermanos, a que seamos capaces de donar nuestro tiempo a Dios. Decirle: Señor, qué duro se me está haciendo esto, qué pesado se me está haciendo esto, pero te doy mi tiempo, pero te doy mis trabajos, mis proyectos, mis esfuerzos. ¿Qué significa cuánto? ¿Qué significa un poco más? Lo que sea, Señor, pero siempre y cuando tú estés presente conmigo. Por eso iniciaba diciendo: la presencia de Jesús está siempre. Y cuando la presencia de Jesús está siempre en mi vida, pues el tiempo, dirá la palabra de Dios, 1000 años en tu presencia, Señor, son como un segundo que ha pasado. Es algo maravilloso entender esto del tiempo. Por último, quisiera compartirles que, mis hermanos, no importa cuánto vivamos, sino cómo lo vivimos. No importa qué hagamos, sino cómo lo hacemos. No importa cuántas personas puedan estar en nuestra vida, sino cómo están en nuestra vida. Ojalá que todos los días de nuestra vida sea una oportunidad verdadera para valorar este tiempo que el Señor nos regala y decirle a Él: Señor, aquí está. Mi tiempo es tuyo, todo es mío, todo es tuyo, todo es tuyo. Y termino compartiéndoles que el tiempo, mis hermanos, es lo más relativo que existe. Lo más relativo que existe. Hagamos de nuestros días algo de salvación. Hagamos de nuestro tiempo una oportunidad de santificación. Todos los días de nuestra vida. Cada persona que se presente en nuestro camino, cada acontecimiento que vivimos, por más difícil o por más doloroso que sea, es una oportunidad para llegar al cielo o es una oportunidad para perder el cielo. ¿Cuánto tiempo más, Señor, el que quieras? Pero concédeme vivir ese tiempo en gracia, en tu presencia, que cada acontecimiento, cada persona, todo lo que viva, sea un motivo para mi salvación. Pues mis hermanos, con esto, ojalá nos pueda ayudar
ver el tiempo con fe y podamos ocupar el tiempo para nuestra salvación y no para nuestra perdición. Padres, que ya no sé qué hacer, pues ponte a leer. Ahí están los documentos que les hemos enviado. Hay muchísimo material para nuestra inteligencia y para nuestro corazón. Dios les bendiga a todos, tengan un excelente día y que Dios nos conceda el tiempo que sea necesario para nuestra salvación. Un saludo a todos. Sé mi luz, enciende mi noche. Sé mi luz, enciende mi noche. Sé mi luz.